Bendiciones para todos y sean todos bienvenidos a su canal Clic Sagrado. El video del día de hoy trata de algo muy importante, hermanos. ¿Y a qué los quiero llevar? A que nos hagamos una reflexión, a que nos hagamos un autoanálisis de la crianza de nuestros hijos. El video de hoy es algo muy profundo y a la vez muy triste, porque vamos a observar una niña realmente apartada de las cosas del Señor, o sea, con un rechazo hacia las cosas de Dios. ¿Y a qué los invito a ustedes como padres? A que miremos la crianza de nuestros hijos, si realmente les estamos inculcando los valores que Dios manda, los valores cristianos, les estamos inculcando el temor a Dios a nuestros hijos, porque recuerden que esa es una generación que se va a levantar. ¿Y qué está haciendo el enemigo? Queriendo adoctrinar a nuestros hijos, a los más pequeños. ¿Por qué? Porque quieren que se levante una generación perversa y con un rechazo hacia las cosas del Señor. Y nosotros como padres no podemos permitir eso, hermanos. Entonces, los invito a que vean el video que vamos a presentar a continuación, a que le prestemos mucha atención y nos hagamos un autoanálisis de qué estamos haciendo nosotros como padres, qué estamos aportándole a la vida de nuestros hijos para más adelante. Dios los bendiga. Gracias y paz, amados hermanos. Atentos a las imágenes de este breve video y quédense con nosotros porque haremos un comentario sobre lo que acabamos de ver. Como verán, se trata de un joven evangelista, un muchacho joven que está predicando el evangelio en las calles de una ciudad. Está llamando a las personas al arrepentimiento de sus pecados y a poner la fe en el Señor Jesucristo como único Señor y Salvador. Está haciendo una labor asombrosa. Lo primero que yo pensé cuando me pasaron este vídeo y vi la edad de ese joven muchacho es que por dentro de mí oraba y le decía al Señor que ojalá levantase más jóvenes como este. ¿Por qué? En primer lugar, y antes de analizar los gritos de la pequeñita, lo primero que yo pienso es que hoy los jóvenes en las iglesias están sumergidos en el entretenimiento. Jóvenes en las iglesias que solo van allí a echarse novia, a los grupos de jóvenes a intercambiar el WhatsApp con las muchachitas, a bailar, a pasarla bien y a entretenerse. Pero cuando yo veo a ese joven, porque no es de una edad muy avanzada, y veo que ya está en la calle, sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de temor, cumpliendo el llamado de la Gran Comisión a voz alzada, en un lugar público donde las personas lo pueden rechazar, porque en la iglesia al final la gente va a escuchar, pero en la calle la gente no quiere escuchar y muchas veces son sometidos a ese tipo de reacciones de algunas personas. Y ver a un joven ahí, un joven que en vez de dar su vida al entretenimiento y al TikTok y a las tonterías vanas y pasajeras, lo da a servir al Señor. Todavía me da gozo y esperanza al saber que Dios sigue levantando siervos y que no siempre son siervos mayores, que Dios está levantando jóvenes también comprometidos con la causa del evangelio. Yo he tenido el gozo y el privilegio de encontrarme y conocer jóvenes de 18, 20, 22 años que sueñan con servir al Señor, que lo único que desean es servir al Señor. Y muchas veces en las iglesias se les aparta como si no sirvieran porque son muy jovencitos, pero sabes que no deberíamos apagarles ese deseo de servir al Señor. ¿Por qué? ¿Qué preferimos? ¿Que estén entretenidos en las diversiones pasajeras, todo el día metido en las redes, todo el día metido en Netflix, o preferimos que quieran servir al Señor? Sí, los vamos a discipular, los vamos a capacitar, los vamos a acompañar, los vamos a entrenar, los vamos a preparar, los vamos a guiar, los vamos a ayudar y los vamos a mentorear. ¿Se dice mentorear? Y ahora no sé si esa palabra existe, pero vamos a hacer como un proceso de guianza y ayuda.
pero mucho mejor si están sirviendo al Señor. Qué gozo saber que habrá gente que tendrá 50, 60 años y podrá decir, yo sirvo al Señor desde los 17, desde los 19, desde los 20 y gloria a Dios por ello. Pero a mí lo que me preocupa es la actitud de esa muchacha, de esa niña, porque es una niña. Es una niña pequeña. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente cuando he visto y he experimentado el compartir el evangelio en la calle, de quien viene más rechazo suelen ser las personas de edad más avanzada. Primero, hubo una época que eran las personas más mayores las que rechazaban el evangelio en la calle. Ahora, últimamente, son un sector más joven y sobre todo aquellos más vinculados a la ideología de género y temas parecidos. Claro, hermanos, y aquí es donde debemos prestar mucha atención y pedirle al Señor que nos ayude a entender y a comprender esto. Estamos hablando de una niña de una edad muy pequeña y un joven predicando el evangelio en las calles, como lo dijo el pastor, no es fácil. No es para nada fácil, pero tiene ese deseo, ese fuego y ese fervor por las cosas del Señor. Pero estamos viendo dos tipos de personas diferentes. La niña con su edad poca, con la poca edad que tiene, se le puede notar cómo está rechazando la palabra del Señor. Entonces, escuchemos al pastor Juan Manuel Vaz a ver qué es lo que él nos va a decir referente a esto. Presta mucha atención. Así que normalmente cada vez que alguien se ha levantado en la calle para oponerse al evangelio, suelen ser personas más mayores o personas vinculadas a la ideología de género, pero no los pequeños. ¿Por qué? Porque principalmente los pequeños no entienden mucho el mensaje, no saben mucho de lo que el chico está hablando, no saben lo que es el tema del pecado, no ven a Jesús como un enemigo contra ellos. Pero cuando yo veo a esa niña pequeña gritándole a ese muchacho, cállate, cállate, bla, 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 interrumpiendo, gritando, diciéndole cosas, diciendo que se calle, diciendo que no hable de Jesús, diciendo un montón de cosas para interrumpir el mensaje, veo, en primer lugar, cuánto odio hay ahí. Y tú dirás, no hay odio. Sí lo hay, sí lo hay. Puede ser que el odio haya sido condicionado por las cosas que le han enseñado a la niña, estoy seguro, pero hay odio. Esa niña odia eso, esa niña odia lo que está pasando. Su mirada no es simplemente de alguien que juega a callar a alguien. Su mirada no es de alguien que simplemente está jugando a gritar más. Su mirada es de alguien que odia lo que está pasando. Pero por otro lado, ahí vemos cómo ha afectado la ideología de género, cómo ha afectado el progresismo a esos últimos papás de esta generación que lo que están enseñando a los más pequeños es que la religión son enemigos, el cristianismo son enemigos, el evangelio es un enemigo, la predicación de la palabra es un enemigo, todo lo que sale de una iglesia es un enemigo y ya están levantando a una generación enemiga de la fe. Hermanos amados, tenemos que prestar atención porque la generación que se levanta, como esa niña chiquitita, esa generación que se levanta va a ser una generación que abraza la ideología de género, que abraza el progresismo, que abraza el humanismo y rechaza la fe, rechaza a Dios, rechaza el cristianismo, rechaza los valores absolutos cristianos, rechaza los valores morales cristianos. Y eso es para nosotros como padres. ¿Qué estamos haciendo por nuestros hijos? O sea, hagámonos esa pregunta constantemente. ¿Estamos realmente sembrándole la semilla del Señor a nuestros hijos? Porque esos niños es la generación que se va a levantar. Entonces, tenemos que ponernos en el lugar de Dios y en el lugar de nuestros hijos, inculcándole las cosas que realmente le agradan al Señor. Preguntarnos, ¿realmente esa crianza que le estoy dando a mi hijo le agrada al Señor? Si yo soy una persona que me estoy fortaleciendo en las cosas del Señor, pues tengo que levantar mi generación, hermanos. Tenemos que levantar nuestros hijos con el temor del Señor, porque cuando el Señor nos llame y partamos de este mundo, de esta tierra y partamos de todo esto, tener la tranquilidad que hicimos nuestra parte, que fue luchar contra el mal acá en la tierra, porque el enemigo se está levantando, pero nosotros también tenemos que levantarnos fuertes en las cosas del Señor y luchar por nuestros hijos, porque esa es la generación que se va a levantar. Tenemos que levantar una generación poderosa con el temor de Dios, hermanos.
Sigamos escuchando. Rechaza todo lo que tiene que ver con la palabra pecado y se va a levantar una generación llena de odio y rechazo contra la religión y principalmente contra el cristianismo, porque son muy cobardes a la hora de hablar contra otras religiones como el Islam y grupos musulmanes, pero cuando se trata de cristianos ahí no les importa gritar, porque el cristiano saben que no va a responder de la misma manera agresiva que ellos. Entonces se aprovechan de esa circunstancia. Pero es admirable ver cómo está calando tan hondo el tema de la ideología, como está calando tan hondo el tema del progresismo, que la generación de los más chiquititos ya se está levantando con odio contra el evangelio, odio contra el cristianismo, odio contra la predicación. Y eso es algo que nos debe llevar a cuidar a los pequeños. Están siendo adoctrinados, lo decimos vídeo tras vídeo, vez tras vez. Los niños pequeños están siendo adoctrinados. Tus hijos puede ser que los lleves a la iglesia, pero están siendo adoctrinados si los llevas al colegio público, y allí dentro de poco van a llegar a casa y van a cuestionarte tu fe, cuestionar a tu Dios, cuestionar el creacionismo, cuestionar la Biblia, llegarte con 1000 preguntas, todo del adoctrinamiento de la escuela y poniéndolo cada día más contra ti y tus creencias que tienes en casa. Eso es lo que toca vivir. Pero por otro lado, también me he dado cuenta de algo. Los evangelistas, aquellas personas que están en las calles predicando el evangelio, son personas por las que debemos orar mucho. Por ejemplo, yo cuando predico en la iglesia, normalmente los ojos están atentos y los oídos quieren escuchar la palabra. Sí, a veces alguien se molesta un poco por algo que se dice en el sermón, a veces algo golpea la carne o hay un invitado que a lo mejor no le gusta mucho, pero ellos entienden que haber ido a la iglesia pues hay que respetarlo, porque si no te gusta te aguantas, pero se predica eso y es lo que hay. Entonces el territorio al que yo me enfrento usualmente en la iglesia, conferencias, es mucho más tranquilo. Ha podido pasar algún percance, pero es muy puntual. Pero aquellos que están en la calle predicando a personas que no quieren oír, predicando a enemigos de la fe, predicando a gente que odia la religión, predicando y a gente de ahí alrededor de un montón de ideologías. Yo ya he visto situaciones de los hermanos de nuestra iglesia, de gritos, de insultos. A una señora de nuestra iglesia la cogieron del pelo o del cuello, no lo recuerdo. A otro chico de nuestra iglesia estaba predicando y una pareja LGBT empezó a pues mimarse un poquito pegado a él para molestarle, como para incomodarle, pero se pegaron a él para hacerlo. Y un montón de cosas que se ha experimentado. Hay gente en la calle que ya ha experimentado agresiones físicas, le han tirado piedras, le han tirado botellas, le han tirado un montón de cosas. Recuerden el vídeo de un señor mayor que predicaba en un metro, no sé si era Estados Unidos o Londres, y también le agredieron, y era un señor mayor, un anciano. Y yo, ¿sabes qué te digo, iglesia? Debemos orar por esos evangelistas, orar por los misioneros, orar por aquellos hermanos que están predicando en el metro, que están predicando en el tren, que están predicando en las plazas, que están enfrentando personas en la calle para llevar el evangelio donde nadie lo quiere, donde no quieren escuchar, pero van con fe y confianza en el poder del Espíritu Santo de Dios que sigue rescatando pecadores. Pero debemos respaldarlos en oración, debemos respaldar a nuestros hermanos que están en las calles predicando. Debemos respaldar a nuestros hermanos que evangelizan en las plazas. Debemos respaldar a nuestros hermanos que evangelizan en el metro, en el tren, en el transporte público. Debemos llevarlos cada día en nuestras oraciones. Nosotros estamos en una posición mucho más cómoda, mucho más sencilla. Sí, tiene sus contratiempos, también ser pastor tiene sus dificultades, pero ellos también enfrentan cosas difíciles, enfrentan situaciones incómodas, y por eso también este vídeo sirve para decirnos a todos nosotros, si no estamos orando cada día por aquellos que están en las calles, aunque sea unos minutos cada día, acordémonos de llevarlos en nuestras oraciones. Te animo a compartir este vídeo con más personas. Deja un me gusta siempre para apoyar este contenido y no olvides, deja un comentario. ¿Qué te parecen los tiempos que llegan? Y tú también comenta esto. ¿Oras por los hermanos que predican en las calles o eres uno de los que predican en las calles? Y así te digo una cosa, yo siempre intento pedirle al Señor, no diré cada día, me puedo haber olvidado algunos, pero suelo tener en mis oraciones a aquellos fieles obreros que están en las calles llevando las buenas nuevas de salvación. Si este mensaje te fue de edificación y de mucha bendición, te pido que lo compartas. Recuerda que la palabra del Señor dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así debemos hacer nosotros. Que Dios te bendiga.